Bueno, gracias Natalio por estar ahí. La verdad que es un honor y es muy difícil para mí no sacar cosas personales porque la verdad que son esos pasos de la vida en donde jamás me imaginé tener esta oportunidad y hablar de este tema y tenerte a vos ahí. La verdad que eso es muy gratificante. Y presentarte a vos también es una tarea extraña, porque es como, Obvialo, obvialo. dicen que los actores famosos como Charles Chaplin, por ejemplo, solamente tenía que poner el bastón y la galera y los zapatos y todos sabían que era él. Esto es igual, todo el mundo sabe quién sos vos y lo que significás para el notariado argentino y el mundo, así que qué mejor que tenerte con nosotros en el federal en este momento, ¿no? Y la verdad que bendigo la oportunidad que nos das de traernos tu palabra, tu visión, que siempre es clarificadora, que siempre nos ordena y nos ayuda. Así que es una alegría, una gran alegría que estés con nosotros y con un tema que es muy importante también para nosotros porque tiene que ver con la reforma que se ha inspirado, en el que se ha concretado en el Código Civil y Comercial de la Nación, justamente a instancias del Consejo Federal y con el acompañamiento de un montón de colegas y y muchos presidentes, incluso del interior, que han trabajado mucho para que esto sea una realidad. O sea que es una causa común y es un éxito común, que como éxito común debemos compartir porque el éxito compartido se multiplica, dicen. Así que hoy estamos básicamente celebrando la interpretación que vos le podés dar a esta reforma en un tiempo donde se ha escrito mucho, pero necesitamos visiones claras, ¿no? Para llevar luz sobre esto, y qué mejor que tu palabra en este sentido. Así que, Natalio, te escuchamos, el notariado argentino te escucha. Bueno, perfecto. Yo te agradezco mucho a vos y a todos los colegas, y además a los colegas que se van a tomar esta tarde ya previa a las vacacioncitas para, para perderse un rato. Pero ha sido muy importante el paso dado por la ley. Esta ley ha sido muy importante y corría o corre, nunca se puede saber hasta cuándo, ciertos riesgos porque está muy acendrado dentro del, digamos, del mundo de analistas jurídicos que las donaciones están mal, que las donaciones no son un buen título. Yo, digamos, no, yo no digo si las donaciones son buenas o malas. A mí lo que me interesa, digamos, después de una vida de escribano, es tener ese título de donación para ver cómo circula. Es decir, eso es lo que funciona. Las relaciones entre los coherederos o entre los terceros beneficiarios de la donación y los herederos, allá ellos con su arreglo, pero toda ley que ponga como nunca, como esta ley, como nunca hubo una ley, que lo dijera expresamente los pilares de la circulación de un título de donación. Fundamental, fundamental, y más que la reafirmación de que los herederos solo tienen derecho a colación, que para mí también lo decía el código vigente cuando dice que es el valor, pero había otros artículos que con ver una palabra lo trastocaban y lo ponían reivindicable. Cuando es el valor, como decía Vélez, y siempre fue, que en la Argentina no había acciones reales y acciones personales justapuestas. Es decir, se llegó a decir, bueno, es una acción personal que tiene consecuencias reales. Pero la verdad que ahora quedó disipado totalmente al decir que los legitimarios solo tienen derecho a colación. Pero mucho más que eso, es ese agregado de decir que es de buena fe el que compra a una persona que tiene un título de donación en el antecedente proviene de una donación. Es decir, y al decir buena fe, yo creo que toda esta discusión se basa en la buena fe, en el concepto de buena fe. Si a la buena fe le empezás a poner que hay que realizar 1, 2, 3, 4, 10 pasos, lo transformás en una prueba diabólica. Es decir, se acaba la posibilidad comercial y económica, que es la que mantiene el movimiento. Nosotros nos toca como escribanos la parte jurídica, pero la vemos gracias al movimiento comercial y al movimiento inmobiliario. Si no, estaríamos discutiendo, no digo el sexo de los ángeles, pero más o menos una cosa así, de que sin ninguna
importancia real económica, que es la que en todo caso mueve todo esto. Entonces, y sin pecar de que todo es económico, pero el derecho tiene una base económica, porque son relaciones familiares, pero una gran mayoría de relaciones comerciales y de relaciones de valor, digamos, ¿no? Entonces, y sobre todo en un rubro tan importante para nosotros como es el de la propiedad inmueble, donde reside muchas veces una de las pocas fuentes de reserva que puede tener la persona, que es porque se potencia por la escasez de inmuebles para vivir, entonces aquí hay un gran valor el que está listo para vivir. Y dentro de ese listo para vivir está el listo para comprar. Y listo para comprar si el escribano te dice que está bien, ¿no? Entonces, yo creo que esta ley tuvo una extraordinaria importancia y hay que de entrada, de salida, valorarla y no dedicarse a encontrarle los peros y las circunstancias que ya se la van a encontrar los herederos que se vean mortificados por una donación mal hecha por su causaviente, y se van a ocupar de que esa donación de alguna manera venga para atrás. Pero eso es una en un millón. Entonces, bienvenido sea. Y por eso, el otro día cuando conversábamos a raíz de la gentil invitación de ustedes del Consejo Federal sobre este tema, que fue privada, digamos, fue para la comisión nada más, yo les recordaba por qué tuve la suerte de tener la idea de poner como que le llaman una síntesis del trabajo que piden las editoriales, como digamos, como los diarios que dicen, si el copete te invita, lees y si el copete te rechaza, no lees el artículo, ¿no? Entonces, y te lo digo concretamente, ¿qué me pareció la ley? Y yo digo, te lo leo, con evidente provecho para la circulación de los títulos de propiedad de bienes registrables que tengan antecedentes basados en donaciones, la ley 27.587, vigente a partir del 25 de diciembre de 2020, inclusive, eso es importante, ya el 25 de diciembre tenemos vía libre, permite avisorar un nuevo tratamiento para dichos títulos en el negocio inmobiliario, rechazando el estigma de observabilidad que los caracterizaba, exacerbado a partir del 1 de agosto de 2015 con la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que a la antigua, ya destacada por Alterini en un célebre trabajo que yo siempre me ocupo de citar, el estigma, la maldición que tienen los títulos de donación, que nadie sabe por qué, pero ya perdían una parte importante de su valor de comercialización por haber ostentar una donación entre el tiempo de prescripción, hizo que esta ley diera datos concretos. Y el fundamental, y ya lo vamos a ir a ver más adelante, es el de rescatar el concepto de buena fe y hacernos estudiar qué es buena fe. Fíjense que buena fe para nosotros, muchos dirán, claro, porque así ustedes trabajan, es ir al escribano y no comprar sin estudiar los títulos. Pero el que estudia los títulos es el escribano, no el comprador. Entonces la buena fe es recurrir al notario. Los errores del notario, que en todo caso está cumpliendo una función pública, pueden atribuírsele a la función pública, pero de ninguna manera al comprador. El adquirente, aunque haya escribanos que desnaturalizando su función sean, digamos, escribanos de una o dos empresas y nada más, y sean una especie de empleados de esa empresa, y cumplen igual con su tarea, porque si no los diarios lo dirían todos los días. Es decir, es ínfima la cantidad de colegas que salen en situaciones de este tipo, generalmente también en forma indirecta y sin razón, porque la única firma que aparece seria en toda esa cadena de estafas es la de un escribano que una vez certificó una firma o autorizó un poder. Pero de cualquier manera, todo eso hace que nosotros estamos en contacto con ese... Y yo creo que la buena fe es recurrir al escribano, que es lo que manda la ley.
Si para transmitir el dominio hay que dar posesión y firmar una escritura, ¿dónde la voy a ir a buscar? La voy a ir a buscar donde la dan. Es decir, voy a buscar la fe pública de que tenga que va a tener mi papel, va a merecer fe pública porque intervino el escribano. ¿Qué es lo que dice claramente el código en sus fundamentos, el Código Civil y Comercial? El notariado está para dar seguridad a los particulares en los negocios que así lo requieran y la fe pública es una consecuencia del documento intervenido por notario. Por lo tanto, ¿por qué en las donaciones no va a ser así? ¿Por qué en las ventas es así? Porque una persona que debe, y debe mucho dinero, y no lo alcanzaron a inhibir ni a embargar, puede vender. Y el tercer comprador de buena fe no sabe si ese señor está en la lona o no está. ¿Y por qué en las donaciones tenemos que ir a averiguar qué pasa, cómo fue, qué no fue, qué circunstancias había, cuántos hijos tenía, qué juicios hay? Cuando si tenemos los elementos de publicidad, que es el registro de la propiedad, que es el que te dice al tercer... Si yo comprara una casa que no está inhibida y no está embargado, me tienen que demostrar mi connivencia, no que debía. Entonces entramos a jugar con la mala fe. Todo eso que en otros casos lo tenemos clarísimo, en las donaciones pareciera que no existiera. Nos cuesta más. Que este código nos da la razón, con un combo de nueves, que yo le llamo un combo de nueves, el artículo 9, el artículo 1919, y el último del 2419, creo que, a ver si me va, o sea, el que dice de los 10 años, plantea que la buena fe, sobre todo el 1919, la buena fe en los negocios se presume, dice el 9, que los negocios se hacen en un marco de buena fe. El 1919 dice que los negocios se presumen en las relaciones de poder, es decir, en la parte que tiene que ver con la posesión y con la adquisición del dominio, se presume la buena fe. Y la buena fe cae cuando hay como podríamos decir, una nulidad a la vista, cuando está a la vista el defecto. Que cuando hay que hacer un estudio ya no está a la vista, ya vamos a una nulidad relativa. Requiere una investigación. Es decir, si no es evidente el defecto, si no es palpable, si no salta a la vista para cualquiera que lo vea, hay que hacer un estudio. Y si es un estudio entramos ya en las relatividades. Y entonces la nulidad relativa tiene, por suerte, este código que nos andaba mal con las donaciones, pues nos dejó los 5 años en vez de los 10, y además los 2 años. Los 2 años de que pudo el ofendido por ese negocio, pudo saber, desde que pudo saber, y si es una donación, a los 5 años, pero si a los 2 años de muerto no inició nada, ya plantea bien el código también en las prescripciones que a los 2 años de que pudo haber conocido las circunstancias ya no son 5, sino que son 2 años. Por lo tanto, es ínfimo para plantear el asunto en la cantidad de operaciones que se realizan para que nosotros perdamos el tiempo estudiando posibles casos que alguna vez eran el famoso falso Piritanera, uno que está en el estudio y prácticamente alguno más y nada más, en todos los años de vigencia del Código Civil, para que ahora esta ley que da fases reales y concretas y que pronto ya va a tener los 10 años, que eso sí se lo debemos al Código Civil y Comercial, los 10 años falta muy poco para que las donaciones de ese periodo intermedio del 15 al 20 tengan sus 10 años también. Por lo tanto, creo que acá ha aparecido podemos decir que tenemos una ley que podemos afirmar que es un buen título para vender el antecedente de donaciones. Es un buen título. Escúchame, Natalio, juntos, cuando estuvimos reunidos con la Junta del Federal, le dimos a esto el nombre de revitalización de las donaciones. ¿Te acordás? Claro. Sí, porque vos sabés que le robamos el título, se nos van a enojar, a la delegación Morón del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, que allá lejos ese tiempo quería, digamos, adhiriéndose a la teoría de López de Zavalía, que no había donaciones buenas y malas, sino que todas las donaciones eran buenas y que no había ninguna posibilidad de reivindicación. Entonces, eso no tuvo éxito enseguida,
ni tuvo éxito tal vez hasta ahora, porque se entendió que no era una buena política pretender todo, cuando lo que había que pretender era que fueran por lo menos buenas las donaciones legitimarias. Pareciera que queríamos de la noche a la mañana tener el 100%, pero la posición de López de Zavalía ahora está bastante confirmada en estas circunstancias, porque los defectos que van a tener los títulos no provienen de la donación, sino de la actitud y de la actividad y de la intención, de los fraudes, del aprovechamiento de una cantidad de cosas que son defectos de los actos jurídicos que los anulan y que no tienen que ver que sea la donación, que le puede pasar a cualquier escritura. Viene de la fuera, no del instrumento, viene de circunstancias externas al instrumento. Exacto, exacto. Sí. Que la puede tener cualquier escritura. Vaya pedido de disculpa a la delegación Morón, que tratándose de, como me dijiste vos, Morón, López de Zavalía, sé que es Gastón de Castelnuovo, alguien que ha trabajado mucho por esto en su tiempo, y de alguna manera nosotros cosechamos lo que él ha sembrado, ¿no? Él y otras personas como él, pero vaya el pedido de disculpas. A mí me gustó mucho el nombre de revitalización. No hay duda que tiende al todo y que pretende decir que resuelve todo, eso no hay ninguna duda, pero una metáfora que vos dijiste aquel día, cuando nos reunimos, que quizás asociada a la salud o al prospecto médico, ¿te acordás? Al prospecto de... Es decir, el tema es, yo lo uso, ¿se escucha bien? Sí. Muy bien, muy bien. Yo lo uso como para acercar con esa figura al hombre común. Creo que, pero también le viene bien a los escribanos y a todos los que estudian Derecho pensar que los remedios, los medicamentos, todos, cuando termina uno de verlos, vienen las contraindicaciones. Y si lees las contraindicaciones, no lo tomás. Y sin embargo, como las contraindicaciones son para casos especialísimos, yo tuve la suerte el otro día, privilegio de los 90 años, que me dieran la primera dosis de la vacuna. Y entonces el médico que después la enfermera nos iba, éramos 5 5 de cada lado de la fila, nos explicó que eran muy pocas las contraindicaciones para la vacuna, muy, muy pocas, y tenían que ver más que nada con los medicamentos que uno toma y no con las dolencias que tiene. Y dijo, déjenme hablar a mí porque ustedes me van a contar historias que no... Y nos preguntó a todos qué medicamentos, y nombró 5 o 6 medicamentos que son los que sí podían perjudicar la aplicación de la vacuna. Y nos dijo, bueno, perfecto, van a ser vacunados. Y se van a quedar acá media hora a ver cómo termina. Es decir, la contraindicación se está curando, es una especie de consentimiento informado, o minuto de insistida, digamos, como decíamos antes, que se hace en laboratorio. Pero tiene razón, porque como es un hecho comercial, en algún momento puede tener un juicio fantásticamente alto, y si a usted no leyó las contraindicaciones. Pero acá, las contraindicaciones, en un ambiente y en un tema que nosotros manejamos, somos nosotros las que las damos. Pero la tenemos que dar estudiando los antecedentes a la luz de todo el sistema jurídico y no pensando que la donación viene ya de fábrica con un defecto que tiene que pasar por una cámara de tal y tal y tal y tal hasta aprobarla. No, ya está aprobada. Vamos a encontrarle, entonces cada donación hay que mirarla con cuidado, perfecto, pero no más allá de los elementos claros que tienen todos los negocios. Si hubo un fraude y no lo sabemos, en las ventas podemos tener un fraude también, muchísimas veces, y no nos damos cuenta que vino un embargo anotado que ha caído porque a los 6 meses no se renovó, y no leímos que ese embargo provenía de un juicio de simulación. Entonces ese juicio de simulación poco le importa al que está haciendo el juicio que cayó el embargo. Cuando termina la simulación va a caer la venta que hicimos nosotros también. Entonces, eso no quiere decir que en todas las ventas tengamos a ver si hay un juicio de simulación. Pero cuando nos avisan que indirectamente que el embargo que ya no tiene vigencia porque fue observado al trabado y pasaron los 6 meses, era de un juicio que sigue. Entonces, o los títulos que hay de remates que no se han inscrito, y por ahí viene
a vender el propietario original que conserva el título y nunca se dio de baja el título, ni se dio de baja, ni se le dio entrada por un problema de honorarios o de sellos o lo que fuera, nunca se anotó la... Y entonces entran a jugar otras cosas. ¿Quién es el poseedor? Entonces entran a jugar aspectos colaterales. Viene a vender a alguien que no está, que no me puede hacer la tradición o aprovechar un descuido. Entonces, con aquel famoso asunto de la fe de conocimiento, hubo casos sonados de personas que tenían un campo muy grande y entonces presentaban a un viejito amigo que tenía como el dueño del campo y lo hacían para firmar. Y ¿quién iba a saber el que compraba el campo que ese señor no era el dueño cuando tenía documento y todo? Porque los hechos exteriores de cultivo no son semejantes a la posesión que se hace corrientemente. Por lo tanto, creo que como introducción a toda esta charla, decir que la ley bienvenida sea y que para atacar la ley hay que ponerse a estudiar mucho y hay que tener muchos elementos y una novedad, todavía no circuló porque no sé por qué razón todavía no llegó. El lunes a la noche se aprobó la declaración de la Academia Nacional del Notariado, que yo la conozco, sí, porque es de la academia a la que pertenezco, y que tuvo en su formación también discusiones de este tipo. Y por suerte primó, aunque yo siempre digo que el Consejo Federal tiene la política del movimiento notarial y la academia puede tener la función, no la docente que la tiene en la universidad, sino la función de analizar, y por ahí una persona tiene razón y pierde porque no es mayoría. Pero en este caso se trataba de entender que hay que dar a conocer lo que es más útil desde el punto de vista de toda la comunidad y no solamente de prevenciones que pueda tener algún colega, por más sabias que sean. Y por suerte, declaración de la academia, que no sé si le llegó a ustedes. Me llegó, bueno, llegó hoy. Sí. Bueno, no tiene, yo no, en la forma oficial no la tengo porque la conozco de adentro, pero satisface totalmente lo que puede pensar el notariado en el ámbito académico, no solo en el ámbito político de lo que debe moverse, cómo deben moverse las circunstancias, ni en el ámbito inmobiliario, ni en relación al real estate, ¿no? Es decir, en el ámbito académico, sí, dice lo que queremos oír, dice la realidad y circunscribe al aspecto práctico, estrictamente dirigido al notario de base, al escribano que está en contacto con la gente, para llevar tranquilidad en cuanto a ese título que está utilizando. Va bien dirigido al escribano de base. Yo recién hablé con José María Orelle, que me comunicó que había finalmente producido este dictamen, que hubo obviamente un debate y es legítimo que lo haya, claro. o que lo haya tenido, y que recién estaban terminando de todo y me estaba haciendo llegar la versión oficial, que sé que me llegó a mi email, o sea que recién, hace un ratito lo tenemos. Pero Claro. celebramos que yo hablé con él, que va en este sentido, en sintonía con lo que estás diciendo vos, bien en sintonía. Exacto, porque no puede, acá podríamos decir atribuciones de organismos. Hay mucha responsabilidad en la academia cuando da su opinión y tiene no puede prestarse a interpretaciones sesgadas, ¿no? Tiene que ser muy claro, no puede ser opaco lo que diga la academia, tiene que ser muy claro, ¿no? Es decir, las discusiones son adentro, lo que sale es y todo el mundo puede sostener, yo digo, pienso tal cosa, bueno, perfecto, pero no es así. Ahora, yo pensaba que uno habla como que el Código Civil y Comercial perdió. No, el Código Civil y Comercial nos trajo algunas cosas buenas para las donaciones y para la revitalización de las donaciones, que quería aprovechar esta charla para plantearlas también como un aspecto importante. El Código Civil y Comercial nos quitó la aceptación de las donaciones después de muerto el donante, pero siguió manteniendo la
donación conjunta o solidaria, que el notariado tiene que conocerla y usarla. Es decir, sobre todo con la movilidad que hay hoy en día, que los jóvenes estudian y trabajan y se van del país y van a otro lado y están, llega un día que no pueden volver en 5 minutos a casa. Y se hace una donación en momentos que dice quiero donar, porque ahora hay que aceptarla antes del fallecimiento, y está la donación que la tenía Vélez porque nadie la usaba porque se podía aceptar después de muerto, que es la donación conjunta o solidaria. Y como yo sé que esto lo escuchan muchos escribanos, lo van a ver muchos escribanos, colegas de toda la República, quiero decir que esa parte de la donación solidaria o conjunta que trae el Código Civil y Comercial, que es extraordinario porque el donante pierde todo su derecho de dominio con que la acepte uno. Entonces, cuando hay un donatario presente, se hace la donación para todos los donatarios que quiera hacerse en forma solidaria o conjunta, y el solo hecho de que uno solo la acepte ya perdió todo derecho de dominio, a menos que después no lo acepte nadie más y renuncien todos y él quiera y la revoque si la renuncian, pero es decir, bueno, en buena hora si la quiere revocar, pero no es, pero además es en media casa, no es todo o es una parte indivisa. Es decir, eso lo trajo el código, esa revitalización de las donaciones que estaba oscurecida en Vélez porque no se usaba, la tenemos. Y otro aspecto importantísimo para las donaciones que trae el código, indirecto también, es el cambio de régimen matrimonial, porque estaban prohibidas las donaciones entre cónyuges, expresamente. Este código fue más duro, el Código Civil y Comercial, prohibió toda contratación entre cónyuges, excepto los mandatos. Y esto en caso en que no fuera la vivienda, porque en la vivienda para dar el sentimiento tampoco funciona. Entonces, esa circunstancia de permitir cambiar en una convención matrimonial el régimen de bienes, pone a los cónyuges, que en todo caso es heredero legítimo, pero puede donarle al cónyuge también. No solamente puede donarle a los hijos, sino que puede donarle al cónyuge. Eso es otro de los elementos buenos que trajo el Código Civil y Comercial. Otro elemento que trajo bueno es que los poderes para donar no necesariamente deben decir el bien que se va a donar. Eso queda en cabeza en la voluntad del que da el poder. Dice, no, ojo, yo te dono el bien A. Pero si da un poder a una persona de confianza para donar el bien que quiera. Y eso trae un problema que yo hablo de esas máquinas de impedir que aparecen. Que aprovecho esta oportunidad que hablo con tantos colegas para decirlo. Si un poder otorgado en la vigencia del Código Civil, donde para donar tenía que decir el bien, no se dio cuenta, o no lo pensó, o no lo sabía, y dio poder para donar antes del 2015, y ese poder se usa ahora, ¿cómo nos va a servir si ahora se puede? Sin embargo, aparece una peregrina interpretación de que ese poder no servía antes y no sirve ahora. No servía antes, pero sirve ahora. Es decir, no había una voluntad maldada, había una voluntad insuficiente. Ahora resulta que con el cambio de la ley la voluntad es suficiente. Entonces, los poderes anteriores al 2015, que por error o por copiar el notario que hizo el Poder General le puso a efectuar donaciones, ahora sirve. No servía hasta el 1 de agosto del 2015, ahora sirve. Es decir, son pequeñas cosas otra cosa que nos trajo el Código Civil y Comercial fue aclarar que las donaciones a legitimarios con reserva de usufructo o con una renta vitalicia, los que dan conformidad no pueden correlacionar. Eso con el código anterior no se podía porque decía cuando ha transmitido y no decías oneroso o gratuito. Entonces la doctrina que siempre para impedir dice no, es solamente en los onerosos, la conformidad con las donaciones no sirve. Ahora sí, por eso el Código Civil y Comercial tiene sus partes buenas y una parte que tenía que no ayudaba al desenvolvimiento de las donaciones, ahora está presente. Es decir, eso como un panorama general, ¿no? Ahora, mi idea de dividir, que en eso fue el trabajo de aquel momento, de dividir las donaciones en 3 etapas, tiene que ver. Y aunque
en muchos casos se dice que las donaciones deben interpretarse desde la muerte del donante. Yo digo que para que se tenga que interpretar tuvo que estar primero la donación. Por lo tanto, las donaciones se deben interpretar a partir de la fecha que se hicieron. Que la muerte del donante es otro aspecto, pero que no que la muerte del donante tiene que ver en las relaciones con los herederos, que de eso de momento no nos metemos, pero sí, no tiene que ver con la circulación de los títulos. Los títulos anteriores al 2015, al 1 de agosto de 2015, a legitimarios no cabe duda, ya servían por mayoritaria, por López y Chavarría, porque valían todas. Para la FAIL y otros cuantos, porque había colación. Para, digamos, Pelucio y alguien más, no servían ninguna, todas eran observables. Entonces, ya había quedado claro por resoluciones jurisprudenciales y mayoría de literatura de que las donaciones legitimarias eran buenas. Bueno, lo acaba de reafirmar este código. Entonces, las donaciones legitimarias anteriores al 1 de agosto del 2015, ni hablar. Las donaciones a terceros, sí puede decirse que tienen pero es igual que ahora. Está, es decir, si hasta ahora, si hasta el 25 de diciembre no se operó, el que actúa ahora tiene que vérselas con un adquirente de un donatario. Y eso se rige por el artículo 7 del Código Civil y Comercial por el momento en que se va a tratar el tema. Y ahí están los derechos del tercer adquirente por sobre los derechos digamos que pudo tener derechos a partir de la muerte, pero si no los usó, y entonces ese periodo de 5 años y pico también es igual. Desgraciadamente no distingue entre legitimarios y no legitimarios, pero es igual. Si está vivo el donante a partir del 28 de diciembre, del 25 de diciembre del 2020, no tiene derecho ninguno el donatario porque no tiene causante. Claro. Y cuando lo quiera hacer, hay un tercero de buena fe que lo compró. Va a tener que actuar a demostrar la mala fe. Y la mala fe, lo dice bien claro, se presume, entonces hay que demostrarla. Se presume solamente la mala fe en los casos que es flagrante, en los que es evidente la nulidad. Y por suerte, no se presume en las donaciones, después que el código lo dice ahora, que la ley nueva lo dice ahora. Por lo tanto, creo que se ha allanado el camino en una forma extraordinaria y ese es el sentido y el motivo por el cual yo aproveché una invitación de la ley que me hace de vez en cuando de editoriar la ley para escribir y digo, bueno, vamos a escribir de un tema que es el de revitalizar las donaciones y por eso lo recordaba y recordaba en ese trabajo. Además, ya hay un fallo de donaciones que no tiene nada que ver con esto porque es anterior a la reforma, a la ley, muy bueno porque plantea que el escribano, el colega autorizante de la donación, o era de un testamento, era para el caso es lo mismo, había sido suspendido, pero no por esa escritura, sino por otros casos que tenía. Aprovechando eso, empezaron a hablar de que el testamento no servía y todo. Y la Cámara desestimó, dicen, más allá de que el escribano haya tenido problemas, en este caso concreto no hay ninguna, y consiguieron que un testigo dijera que él había dicho lo que el escribano, que él era amigo del escribano y lo había traído para firmar. Bueno, la Cámara lo que hizo fue decir, no señores, hay una escritura pública de testamento y no la pueden atacar con vaguedades. Atáquenla con elementos claros. No puede venir un testigo a decir que él dijo una cosa y era otra. No pueden decir que el escribano no merecía confianza. ¿Qué hizo el comprador? El testador fue un escribano. Y la escritura está ahí y no tiene defectos formales. Y no se pudo probar nada. Y no se desvirtúa con cualquier cosa. Qué cómodo le hubiera sido a la Cámara decir que sí, pues, aprovechando que el escribano después había sido suspendido y todo, ¿no? Es decir, ahí fue la primera vez que yo lo cité
a Alterini a raíz de, los las malas fama de los títulos de donación, ¿no? De cualquier Excelente. manera, creo, ahora, lo que va a pasar, ¿qué va a pasar con esto? Es decir, creo que si los bancos, que ojo, y esto es muy mío, no tiene nada que ver el Consejo Federal, yo pienso que el banco, si presta o no presta, muchas veces no depende del título, depende de sus fondos. Si tiene muchos fondos prestables y no tiene a qué prestárselo, va a ser la vista buena, gorda a cualquier título. Y si tiene pocos fondos, va a decir, este título no me gusta. Se va a Por lo poner un poco tanto, más difícil. y por eso nos ha costado tanto tiempo, inclusive con el Banco Nación, todos sabemos lo que costó que el Banco Nación aceptara las donaciones a legitimarios como buenas en algún momento. Es decir, nosotros tenemos que trabajar no por los escribanos, que es lo que nos toca hacer, o me tocaba a mí por lo menos. Lo que nos tenemos que trabajar es para que la persona que tenga un título de propiedad que tenga entre sus antecedentes, dentro del tiempo de prescripción o donación, no tenga que hacer una prueba diabólica imposible para demostrar que hubo nada. No, le toca la prueba al ofendido. El que tiene que probar es el heredero y demostrar que hubo connivencia, que hubo fraude, que hubo mala fe, que hubo aprovechamiento de lo que quieran, pero no el adquirente. Y la buena fe está dada por adquirir en las condiciones de plaza, a través de una inmobiliaria intermediaria, y que haya un escribano que intervino, que se pidieron los certificados, que salieron bien, que no hay ningún elemento, que no hay por qué ir a ver 40 sucesiones antiguas para pensar a ver si hay alguna. ¿Cómo sabemos si murió en África o no murió, cuándo murió, ni nada? Que son investigaciones imposibles de cumplir y que si se las abona con alguna legitimidad, se cae la presunción de buena fe, porque es imposible cumplir. Es decir, en la sencillez de interpretar la buena fe, en la sencillez está el pilar de la buena fe. Porque si Exacto. la empezamos a complicar, se vuelve cada vez más difícil de cumplir y en ese camino se pierde. No hay que recorrer ese camino, no es prudente. Por más que haya a veces un aumento de la criminalidad y haya un aumento de la delincuencia y una cantidad de cosas, es ínfima la proporción con relación a la normalidad de los trabajos. Y no podemos plantear que porque proviene de una donación hay un negocio ahí. Entonces, el médico que te dice, toma este remedio, porque considero que usted no tiene elementos para que están en la contraindicación, el escribano no puede tomar la donación así, no, lo tiene que analizar como es debido, lo analiza a la luz de los elementos, a la luz de la buena fe, de esa interpretación de la buena fe que se presume, sobre todo en las relaciones de poder, y por lo tanto, él es el responsable. Y no se va a hacer firmar una minuta insistida, como se decía, o un consentimiento informado cada vez que tiene un negocio de vender una donación, porque entonces nadie va a querer comprar. Y si nosotros no ayudamos a eso, los asesores de los bancos, y lo que pasa es que los asesores del banco tampoco son escribanos, son personas, el asesor del banco generalmente es una persona que está en la parte de legales, que tiene que ver con obligaciones incumplidas, más que con la normalidad del negocio. Sí, Así. sí. Y que tiene la experiencia hecha a instancias de los casos en los que le fue mal. Por eso su incidencia sobre los instrumentos que sugiere elaborar hacen que las hipotecas sean verdaderos libros que cuentan una casuística de todo lo que les ha ocurrido y en lo que les fue mal. Y que no tiene por qué volver a repetirse. Es así, esa es la realidad. O sea que en Sí, base sí. a este tema que hablamos y hablando de legales de los bancos, nos trazamos el norte desde el federal, en un momento en que todas estas opiniones sean contundentes, coincidentes, unívocas, ir a ese lugar para explicar de qué se trata y que sepan que estos títulos son perfectos, que están sanos, que no tienen los defectos de otrora ni la tacha que se cierne sobre ellos, ¿no? Como que sepan que estos títulos están bien. De esta manera, y volviendo a lo que vos dijiste, Natalio, al que estamos beneficiando no es al escribano, es al ciudadano, que es el destinatario natural de nuestro trabajo. Todo lo que hacemos, capacitarnos, tiene que ver con el ciudadano, justamente para brindar un mejor servicio y cuidar sus derechos. Ahí está
la seguridad que nosotros protegemos. O sea que lo estamos haciendo por el ciudadano. Y en ese sentido tenemos que hacer todo el esfuerzo. ¿Cómo no? Así que nuestra meta, en base a lo que hablamos, es legales de los bancos para llevar esta voz. Ya hemos pedido a las audiencias, incluso. Sí, sí, hay que trabajar porque nosotros trabajamos con el hombre común, porque las grandes empresas tienen su equipo de asesores, pero el 80% de la población que no tiene asesores recurre. Tampoco debemos confundirnos, ¿eh? Yo hablo mucho con los colegas de que cuando el asunto roza la posibilidad de un juicio, el escribano cuerpo a tierra. Señor, traiga a su abogado, porque yo no lo voy a poder defender. No es cuestión de decir me gusta o no me gusta. Yo no lo puedo defender porque me prohíbe, aunque tuviera el título que tenga, me prohíbe la profesión ejercer la abogacía, la defensa de personas. Entonces no puedo ejercerla. Por lo tanto, discúlpeme, acá usted puede tener un problema, pero yo no le puedo decir que sí, que lo va a salvar. Le puedo explicar que sí, que me parece, pero yo quiero que venga usted con su abogado y usted y su abogado me firman que están de acuerdo con la escritura. Es decir, no es que el escribano encima por un modesto honorario tenga que cargar con las resultas del negocio cuando no es así. Si eso, hace poco se me presentaba un caso que no lo quiero decir porque evidentemente por ahí, como son, hasta pueden ser públicos, pero no se puede plantear esto no se puede hacer o esto sí se puede hacer cuando el comprador quiere comprar. Bueno, ¿tiene usted su asesor? El doctor tal lo va a defender. Bueno, si el doctor tal lo va a defender, que venga y usted y él me dicen que han asesorado bien y que me relevan de toda su responsabilidad y que voy a comprar esto. Siempre que no sea una nulidad manifiesta, obviamente, ¿no? Y hasta podemos consignar en la escritura que ha tenido o ha contado con el debido asesoramiento. Sí, Sí, sí. sí, sí. No es obligación ponerlo en la escritura, pero sí tiene que conservarlo nosotros. Pero si uno quiere, lo pone también, ¿no? Pero es fundamental no atribuirnos en funciones de agrimensura, en funciones qué sé yo, de solvencia, de una cantidad de cosas, habrá que hablar con economistas, con actuarios. Este organismo podrá dentro de 10 años tener todavía el dinero suficiente para poder comprometerse a 10 años. No lo vamos a ver nosotros, no somos actuarios. Pero nosotros vamos a decir que las cosas están bien, ahora que las partes se porten bien o mal, lo sabemos. Por No lo tanto, depende. lo que pasa es que nos hemos acostumbrado mucho a ser los únicos asesores de una cantidad de gente que no tiene posibilidad de pagar otro, ni cuenta con los elementos, inclusive de formación, como para darse cuenta de lo que... Me lo dijo el escribano y ya está. No, no es así. Y en soledad, ¿no? Tener que resolver nosotros en soledad, cuando a veces es posible contar con el asesoramiento o el acompañamiento por el servicio que se le da al ciudadano de otros profesionales y que todos formen parte del acto. Exacto, pero inclusive asesorar seguro para su propio, para lo que va a decir, pero que el comprador va a comprar en base al consejo nuestro, que ese título es más o menos, no, ese es un problema que después cuando aparezca, y no, que venga, y entonces decimos, ¿se acuerda que usted me firmó que tenía el doctor tal? Vaya a ver al doctor tal que lo defienda. Yo vi esto, como tenemos experiencia, podemos ver cosas que otros no ven en la vida comercial, ¿no? Tal cual, No, excelente. no es nuestro trabajo hacer una fábrica de escrituras, sino el nombre, que por eso los escribanos cambian muy pocas veces de lugar de residencia y todo lo demás, porque lo que vale es el nombre que te has hecho en ese lugar y no como que es una carrera de obstáculos que un día soy escribano de acá y después cada vez más, hasta llegar a ser escribano de la City, ¿no? Sí, en un idioma, digamos, harvariano, que no es el que nos gusta ni el que nos gusta a los escribanos, dicen que somos solo reputación. Somos solo, esto le aplica hasta a la empresa más grande. Los Sí. escribanos, sin saber, hemos hecho un altar de esto. Porque lo que nosotros producimos, y sigo con el idioma harvariano, que tiene que ver con el producto escritura, que tiene todo nuestro saber, nuestro expertise ahí puesto, es tan seguro y tan sólido que es muy, pero muy pocas veces atacado. Eso es producto de la responsabilidad con la que nosotros trabajamos. Y con esa misma responsabilidad abordamos estas transformaciones. No es que lo hacemos con una vara diferente, no es que tratamos a las compraventas de una manera y a las donaciones
de otro. Todos deben estar tratados bajo el mismo prisma, bajo el mismo cristal y con el mismo cuidado. No es que estamos deprimiendo nuestra atención sobre las donaciones porque hoy merezcan algo. No, 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 es exactamente lo mismo. Y la misma mesura. ¿Para qué? Para obtener el mismo resultado de seguridad jurídica que venimos sosteniendo hasta acá, porque no lo vamos a comprometer. Eso no se puede comprometer, porque como dijimos antes, somos solo reputación, o sea que cuidar las donaciones está en nuestro trabajo, y es eso lo que estamos haciendo. Así que es valiosísimo la transformación en tu palabra, porque lo que se ha tejido alrededor en este tiempo ha sido mucho y fecunda escritura que pone su ojo muchas veces justamente en algún defecto o en algo que esperaban de la reforma que no se dio. Pues la reforma se da en un contexto legislativo donde a veces no tenés espacio para poner una comida, una palabra más, porque no se dan después los ciclos legislativos que hacen falta. Entonces, este es el mejor producto que pudimos obtener, pero es muy, muy bueno. Es muy bueno la reforma, ¿no es cierto?, que se ha obtenido. Muy buena. Y hay que Pero verla con esa positividad. es Dale, dale. fantástico. No, no, te decía que es así, pero además, yo como que ese día que hablé con ustedes, con la mesa, con toda la conducción del Consejo, dividía así, en cierta forma, las tres patas, ¿no? La enseñanza, la academia y la actuación, la parte de todos los días, que es la que tienen los colegios. Y el Consejo Federal, como federación de colegios, la tiene con más razón. Entonces, para mí es un día maravilloso cuando el lunes a la noche quedó claro que desde el punto de vista no había discusión entre lo políticamente posible o realizable y lo jurídicamente realizable, porque a veces no se tocan, a veces tienen intereses distintos, como suele pasar con el sistema de ingreso, como suele pasar con las adscripciones, como suele pasar con el reparto oficial, una cantidad de cosas que el famoso fondo común, es decir, cuántas cosas que se hablaron que podían ser bien intencionadas, pero que por ahí el conjunto... Entonces, cuando viene la parte política, que es la de tomar decisiones, no son solamente las mejores desde el punto de vista jurídico, que siempre tiene dos caras o tres, sino las mejores para el momento, las que tiene, y es la responsabilidad del que gobierna, y es la responsabilidad del que gobierna el notariado, que en este caso son los colegios, y en última instancia, como organismo consultor importantísimo, el Consejo, ¿no? Como federación. Así que creo yo que esto de excusa de las donaciones nos viene bien para fortalecer la función del Consejo y la de la academia e inclusive la de la universidad, ¿no? Qué grande, qué mejor. Eso era para terminar la charla, porque eso es un broche Estoy en la en el disposición cual para terminar, no, pero está muy bien, va terminando, pero es importante. Vos sabés que lo que yo rescato de tus palabras, de todas tus palabras, hasta de los ejemplos que das, es la positividad, la actitud positiva, debe tener que ver con esta lucidez fantástica que tenés, porque barriste un montón de temas, ¿no? Hablaste así, como una pincelada cuando sacaste el tema de ese poder que tal vez se hizo en el contexto del código donde omitió de escribir del código anterior, ¿no? Donde omitió de escribir el inmueble y era un poder para donar y lo requería. ¿Cómo se subsana hoy? Eso se subsana solo porque hoy no prevé ese requisito. Entonces, esa positividad es la actitud de ver los aspectos positivos que tiene la norma, la reforma y el código que tenemos. Por eso decías, ¿qué nos da el código? ¿Qué nos da? Si no, nos quedamos en qué nos quita o qué nos faltó en la reforma. ¿Se entiende? En cambio, miremos esta actitud, porque esta es la actitud que hace falta. No solamente nos muestra lo que tenemos, el beneficio que tenemos, sino que, les cuento, en aquella reunión nos ordenó las ideas y nos dijeron, vayan a legales de los bancos, es ahí donde hay que trabajar para formar esta opinión y que la escuchen primero de ustedes. Y ahora vuelve a dar un detalle fantástico donde hace esta división, donde dice la academia, el consejo y los colegios y la universidad.
porque para nosotros como dirigentes esa sintonía es muy importante porque nosotros tenemos que estar tomando decisiones todo el tiempo. Las decisiones políticas van por una vía que no siempre están acompañadas por otros carriles, y en este caso que coincidan es lo que necesitamos para este momento, porque es imprescindible trabajarlo juntos. Así que me encantó, y me encantó mucho la positividad que nos transmitís permanentemente, en todas las visiones que te rodean, incluso cuando metés un ejemplo así al pasar, vuelve a ser positivo en tu, sin duda es tu concepción, porque si no, no podría aflorar de esta manera. Y lo disfruto, porque nos estaba haciendo falta la claridad que vos nos aportaste en un tema pero tan sensible, y que ha dado tanto para hablar en tan poco tiempo, porque es la producción de literatura, por decir así, o de contenido doctrinal que se ha producido en este tiempo sobre algún defecto o algo que se podría haber mejorado. Cuando, corregime vos, Natalio, un tema de tanta trascendencia jurídico-notarial como para la sociedad, inevitablemente va a ser analizado por la jurisprudencia. Es Pero inevitable. va a vender Inevitable. el heredero que se quedó sin algo de que podía tener, va a vender cara su derrota, va a buscar el mejor abogado para ver cómo puede dar vuelta la cosa. Y Pero es, decime si no te hace falta, nos hace falta eso, porque ese es un camino que también conduce a la verdad, que hoy esa- nosotros la interpretamos de esta manera, y estamos coherentes, consecuentes, seguros en esta posición. No quiere decir que haya otro que tal vez vea las cuestiones en una coyuntura diferente y lo plantee judicialmente. Ese camino también es necesario recorrer. Y si algún juez habilita una puerta, es importante que recorramos ese camino acompañando la realidad que hoy sostenemos, porque el resultado, si se impone la verdad como nosotros creemos, esa es la jurisprudencia que vamos a citar. bueno, Esa es la jurisprudencia. fíjate que, por ejemplo, un caso este, fabuloso y todavía divide, ya no están los protagonistas que fueron Pelosi, Carlos y Falvo Miguel, dos héroes próceres del notariado, cuando se deroga la presencia de los testigos en la escritura. ¿Qué es la ley? Es creer que eso es lo que está bien. Entonces la ley nueva suprime los testigos porque demostró que eso. Y aparece una escritura de un edificio de departamento, de 40 departamentos, que en el reglamento le faltaban los testigos. Y entonces el doctor Falvo siempre dijo, y lo luchó a ella, que había que aplicar que si los testigos ya no formaban parte de la solución jurídica, era porque esa cosa formal, que era formal nada más, ¿cómo le íbamos a decir que ahora que era nula aquella escritura iba a caer todo lo que se había hecho? Y en cambio, Perosi, que fue un extraordinario estudioso y tal vez el más importante estudioso en el ejercicio de la profesión del notariado, siguió diciendo toda la vida que Miguel estaba loco, que no, que ese negocio era nulo y que de ninguna manera. Ese ejemplo, que podía ser llevarlo al extremo de encontrar, lo tenemos ahora, y hablando de nulidades, con las nulidades parciales. Es el momento de trabajar para aprovechar que el código lo trae claramente, las nulidades parciales. Las nulidades, la escritura tiene dos negocios. Uno es nulo, el de asentimiento porque no se dio. Uno es nulo, el del préstamo porque no firmó el gerente del banco en el apuro. Pero la compraventa es otro negocio que está bien. Es decir, tenemos que trabajar para que quede claro, y más allá de las declaraciones de la jornada y todo lo demás, sino que haya una conciencia jurídica de que las donaciones, las nulidades parciales también se aplican en las escrituras. Porque la escritura no vale por la forma, ya se pasó aquello de que vale por el rito. Vale por el rito y se conserva, pero vale porque lo está trabajando un profesional de derecho. Entonces, encontrar el defecto del profesional de derecho que omitió la firma del gerente del banco en el apuro y la compraventa y la hipoteca no vale porque el gerente no firmó. Bueno, el banco no la podrá ejecutar porque tiene mucho dinero. Pero el que compró, ¿qué hace?
O no está la firma del acreedor hipotecario en aquellos tiempos en que las escrituras de los acreedores hipotecarios eran muy común que las escribanías tuvieran acreedor hipotecario y firmaban de vez en cuando toda la escritura junta. Bueno, esos son pecados que hay que confesarlo, macanudo. Pero le falta, un día no vino y no lo firmó, y ahora resulta que el señor que tiene un título con una nulidad ostensible, que para arreglarlo tiene que hacer una posición. En fin, entonces, encontrar que el negocio de venta estaba bien y que el de hipoteca fracasó, que ya ha sido cancelado y cobró y todo. Entonces, estos elementos no tienen que ver con los cosas actos de que se la le realidad. dan. Claro, ¿Eh? es el mismo principio que te conté antes de esa positividad, de seguir cuidando los actos que celebramos, que un defecto o un defecto sobre uno no acarree sobre todo, ya que la escritura es como un cuento que cuenta lo que va ocurriendo, ¿eh? Pero los actos en sí jurídicos que contiene no tienen por qué llevar la misma suerte ante un problema en uno y no sobre todo. No, porque en las actas, donde se cuenta que es pura narración, el derecho se va a basar en esa acta para demostrarse. En cambio, el otro, la narración tiene una parte menor, porque está el asesoramiento, los negocios, la parte primera, el estudio, el análisis de los títulos, todo lo que tenga que ver para que después una cosa formal, hecha para que los instrumentos valgan, para que queden por esa diferencia formal, no, aprovechando una figura jurídica como es las nulidades parciales, no se pueda dividir los dos negocios. ¿Por qué la escritura es un solo negocio si había dos negocios? ¿No? Entonces, es decir, poco a poco tenemos que ir quitándole, no que los defectos nuestros, y si quieren al escribano sancionarlo, bueno, es otra cosa. Pero por la incertidumbre que trajo, por lo que tuvieron que gastar, por los juicios que promovió, su mala praxis. Pero no que el que fue al escribano, por eso, cuando siempre yo usaba el asunto de los aviones, el ejemplo de los aviones. Vos tenés que viajar en un avión de línea y si se cae te van a pagar el seguro. Tomás el jet más lindo que hay privado y no te va a pagar el seguro si se cae. ¿Eh? ¿Por qué? Porque uno cumplió con las normas y fue a la compañía autorizada. Y entonces la gente va a este señor escribano que es el que le ha puesto el Estado para que lo defienda. Es decir, esa es la función del escribano. Encarrilar y que se desarrollen, y si se equivoca, que sea responsable él, pero no el pobre requirente. Excelente, que se condice con un montón de criterios incluso, ¿no? Incluso sobre los impuestos que retenemos, y hasta la falta de pago de un impuesto que ha retenido el escribano no impide el acto, no impide la inscripción, no impide, justamente porque el concepto es preservar el acto, el negocio que contiene. Y si Exacto. uno tiene un defecto, que no acumule los defectos sobre todo. Es extraordinario. Me gustó No, mucho el tema. fíjate, Sí, dale, Natalia. Dale. fíjate cómo, perdón, no sé si, no te escuchaba bien. Dale. No, no, Dale, no, te interrumpí, yo no te escuchaba, decime. No, que yo te iba a Bueno, citar algo, pero nada te puede interrumpir. Vos contanos hoy que este es no, tu no, al tiempo. revés. Yo si me dejan hablar no me echas más. No, No, en fin, yo creo que aunque esto era una convocatoria para hablar de donaciones, la donación es una excusa para hablar de otra cosa mucho más importante, que está más allá del hecho actual de las donaciones. Yo creo que las donaciones se defienden solas porque está la ley. ¿No? Es imposible atacarlas sin buscar una quinta cosa ya escondida detrás que hay detrás de esa donación, porque está tan claro que se han ido destruyendo todos los elementos que la obstaculizaban, que la colación, que es colación y no reducción, que no es mala fe comprarla. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué vamos a encontrar? Que el Señor no nos dimos cuenta que estaba ido y no nos dimos cuenta y dijimos que era capaz. Porque eso sí es una responsabilidad nuestra que sea capaz, pero no responsabilidad médica. Es lo que nosotros entendemos como buenos vecinos, que este señor pareciera que era capaz. La identificación es igual. Nosotros lo identificamos antes del conocimiento, que daba la idea de que lo conocíamos, no, lo identificamos por los elementos que nos da. Y si cuando mucho, y eso lo dejó la ley bien, lo identificamos porque lo conocemos. Ahí nos hacemos responsables, pero sin documento.
Pero, es decir, son las bases, el juicio de capacidad, el juicio de legitimación. Por eso la ley dice que toda escritura, el código dice que toda escritura, pasado 10 años, que no tenga defectos formales, que es lo que tenga a cargo el escribano, no importa que no fuera legitimado, que hubiera un defecto en el título, que el señor no fuera el dueño. A los 10 años se sanea por el solo hecho mágico de haber estado hace 10 años, haberse firmado una escritura que no merece observaciones formales. Y todavía nos queda eso, con razón, porque si no haríamos cualquier cosa, que el defecto formal hace presumir mala fe, ¿no? Pero pasado 10 años no. Todavía hay gente que sigue discutiendo 30 años o lo que fuera y llegamos a la colonia, ¿no? El efecto mágico. Hay palabras que dice Natalio al pasar que no hay que perderlas. Dijo, tiene el efecto mágico. Y hay una parte donde dijo, distingamos las escrituras de las actas, que son pura narración, y las escrituras tienen actos y describen actos. Hay cosas que no hay que perderse, hay que verlo detenidamente esto. Yo te quería contar, Natalio, que el trabajo tuyo, el que salió publicado en la ley, una vez que vos nos autorizaste, nosotros lo circulamos a los colegios. Hoy está en manos de todos los colegios ese trabajo tuyo, porque nos representa, porque lleva la voz que nosotros queremos escuchar y porque lleva esa positividad que es la que nosotros rescatamos. Y que tiene algo que ver también con lo que dijimos cuando charlamos vos y yo, y que lo escucho en muchos colegas. Han vuelto las donaciones a la escribanía. En este tiempo han vuelto las donaciones a la escribanía. No es una defensa gremial la que estoy haciendo. Está en la necesidad de las familias. La familia quiere mantener, al revés de la legítima, quiere mantener la legítima donándole a los hijos antes de gastárselo. Y es palabra santa porque es la autonomía de la voluntad. Eso es lo que nosotros cuidamos, lo que nosotros defendemos en cada paso. Es decir, el ciudadano recobró una parte de esa autonomía de la voluntad y la plasma a través de nuestra intervención. Tenemos que estar felices, porque esto de que hoy vengan las donaciones y que haya algo que se está desagotando, quiere decir que había una necesidad, como dijo Natalio recién, algo insatisfecho, y que somos nosotros los protagonistas de esa solución. Es decir, que tenemos que estar contentos porque que hayan venido, quiere decir que había una necesidad y estamos dando solución, estamos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer. O sea que es inmejorable la situación, no contaminemos eso, porque en ese sentido y a pesar de todo atravesamos un buen momento, ¿sí? Damos forma a la voluntad de la gente. Sí, sí, sí. Es una alegría. Natalio, es tuyo el tiempo. Es tuyo el tiempo. Nosotros podemos disfrutar, como le cuento a la gente, como el día que lo tuvimos ahí, y que charlamos y que no lo dejas ir, porque estábamos por Zoom, y la verdad que yo miraba la junta, miraba mi junta, porque estaba el televisor en el medio donde estaba Natalio, y no corría una mosca, está todo el mundo atento, todo el mundo atento. ¿Por qué? Porque sos una persona distinguida, porque el notariado te quiere, porque sos un referente, y además tenés una claridad extraordinaria, pero la positividad que vos ponés en cada interpretación de las cosas, creo que está ahí la razón de tu vitalidad, de tu polenta y de tu vigencia, más que nunca, porque en este tiempo, donde desde el lugar en el que estoy, nos ha tocado ver tanta cosa escrita sobre los defectos, hacía falta que salga una voz clara con el peso que tiene tu persona, tu voz, a mostrar lo positivo. Y lo hiciste incluso sin querer, porque los matices de tu conversación, dices, veamos lo que el código nos da, veamos lo que nos resuelve, eso es positividad. Así que yo te lo agradezco desde el lugar en el que estoy. Me solucionás un montón de cosas. Si bien yo sabés que siento el peso, porque el peso político de las decisiones que uno tiene que tomar es enorme, pero me ayudás a llevarlo con esta interpretación, me ayudás a llevarlo a mí y a nosotros, ¿no? Al equipo que conduce el federal. Así que pero muchas gracias. Esta intervención, esta presencia tuya en el Instagram del federal, en este tiempo que coincidimos acá, me lo llevo en el corazón. Y creo que los escribanos también, porque es un momento bisagra, reformamos el Código Civil y Comercial de la Nación en una materia como la nuestra, y lo hicimos con la mejor versión posible de reforma
que estaba en nuestras manos y se lo dimos a la ciudadanía. Así que tenemos que estar felices y escribir lo bueno que hay alrededor de esto. Así que me quedo con tus palabras, Natalio. Y tu cierre es tuyo. Decile al notariado lo que quieras decir. Yo te adelanto algo. Ahora tenemos 230 personas, en un momento teníamos 260 más o menos, y en 3 días va a tener 1.500 reproducciones, 2.000 reproducciones esto, va muchísimo. Así que decile tu mensaje al notariado argentino que te está escuchando. Bueno, ¿cómo te puedo decir? Yo le debo mi vida al notariado. ¿Por qué? Porque yo, de joven, de adolescente, tal vez influenciado por quienes me curaban, quería ser médico. Pero en el pueblo, en Tandil, una ciudad hermosa, pero no había posibilidad de estudiar nada secundario. Sí, normal, muy bien. Después fue el normal y nacional y comercial, bueno, yo sigue normal. Entonces, de la noche a la mañana me encontré de maestro y tomé ese camino y lo que se podía estudiar trabajando y siendo maestro era derecho. ¿Y dónde había que estudiar? En La Plata, en Buenos Aires, en el litoral o en Córdoba. Tal vez sí, en el litoral, en Córdoba y en Tucumán y en La Plata. Entonces, tampoco era posible ir. Y un escribano, Juan Luis Calvo, que después escribió aquel famoso Vademecum a los escribanos, que tenía todas las escrituras, los modelos de escritura, venía siendo un escribano de la familia en ese momento, me dice, pero ¿cómo no? En Santa Fe, siendo maestro, no tenés que dar examen, es lo mismo que si fueras bachiller. Y yo estaba dando las equivalencias, bueno, entonces fui a Santa Fe, había doble exámenes, es decir, doble llamado, éramos 500, escuché 300 o 400 exámenes y me quedé para la segunda vuelta y aprobé. Y desde ese momento me di cuenta que, como era escribanía, lo que yo me había escrito, que iba a ser escribano. Entonces, lo que vas aprendiendo, lo vas aprendiendo después. La facultad tuve profesores muy buenos, extraordinarios, pero te pone en la calle con un cargamento de cosas que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad después y el hecho de ser escribano te ponen en contacto con la economía, con la vida social en acto. Y vos sos el único, en muchos casos, el único que tiene alguna idea de la ley. Y eso te hace muy bien. Y entonces me recibí y fui a una escribanía a practicar y bueno, despidieron al chico que iba a hacer los mandados y me hacían hacer a mí. Escribano. Bueno, no importa, pero el oficial mayor, como se decía en ese tiempo, que no era escribano, me dijo, bueno, usted es escribano, vos sos escribano, venís acá a empezar de abajo, ¿sabés qué tenés que hacer? Leer esto, y me trajo una revista notarial. Y de eso hace mucho más de 60 años. Y desde ese momento me di cuenta que no solamente era atender a la gente, sino que había que leer la revista notarial y desde ese momento tuve la suerte, después de trabajar en el estudio del doctor Juan Carlos Pugliese en Tandil, todavía sin trabajar de escribano, sino como procurador, y después estar con Emérito González, que me llevó a la universidad, me dijo, yo lo traigo acá para atender la escribanía porque a la universidad voy yo, y el día siguiente me dice, ¿me acompaña? O sea, encontré una generación fantástica de directivos y de estudiosos y de dirigentes de la época de Pondé, de Solari, de Pelosi, de todos ellos, que Raúl Gasciaconi, todos que nos llevaron por todos lados y los congresos internacionales y todo de regalo, porque el notariado me dio todo. Así que yo creo que ese es el camino, que cuando uno hace algo, hacerlo lo mejor posible y con una base científica. Decía, hay que empezar a estudiar. Muchos de los escribanos, desgraciadamente, con el tiempo se transforman en empleados de escribanía, porque resulta que saben más que el empleado, pero ahí nomás. La circunstancia te lleva a dejar de estudiar para poder atender todo. Y como resulta que el práctico que sabe, al final te transformas en un práctico con título.
Por eso la universidad fue muy importante. La universidad fue muy, muy importante porque dio un incentivo donde se anotaron personas que tenían 80 años y vinieron a recibirse de doctor en notariado para darse el gusto. Y hubo una Sí, sistematización de estudios, más los colegios, más las comisiones de consultas, las revistas, todo. Yo al notariado le debo todo. Así pero, que, y hoy, pero en un efecto de contrapesos naturales, el notariado te debe mucho a vos también. El notariado te debe mucho a vos también. pero yo Y lo hice es, con todo gusto, ¿eh? Fui el primero, como de todo esto, el que más lo disfruto soy yo. y Así que te todos agradezco nosotros. mucho la invitación y un cariño a todos los colegas que vieron esto y que estuve viendo, así que se anotaban muchos, que obviamente si nos dejan ya tienen que ir a prepararse para, no para salir, que no sé si se saldrá esta noche, pero por lo menos para ir a tomar algo y comer algo en la casa. Así que te Y para agradezco. las Pascuas aprovechamos y saludamos al notariado y le deseamos felices Pascuas. Así es, a todos los escribanos y a todas las Pascuas. Gracias, gracias Natalio por estar con nosotros, un placer, siempre bienvenido. Este espacio es para vos y si un día un tema te inspira que querés hablarlo con el notariado, esta ventanita que se te abre a todo el notariado, nosotros la ponemos a tu disposición, pues es un gusto, siempre es un gusto recibirte y en lo personal un placer enorme. Así que muchísimas, muchísimas gracias maestro, muchas gracias. Gracias por la invitación y un cariño a todos los colegas. ¿Eh? Chao. Gracias, amigo, nos vemos. Chao Natalio, chao, chao.